Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, pendientes ya de toda la actualidad, de todas las últimas horas, pendientes de la última maniobra por parte de Sánchez, también de la crisis diplomática abierta con Argentina, la última advertencia por parte de Rusia hablando de que cada vez estamos más cerca de un conflicto nuclear. También ojo porque hay novedades en Reino Unido, varios medios apuntan ya un adelanto de las elecciones británicas para el próximo 4 de julio. Empezamos poniendo el foco en lo que está sucediendo en torno a Palestina, en la esperada reacción al anuncio también esperado por parte del presidente español Pedro Sánchez de que reconocerá el Estado palestino. El ministro de Exteriores israelí Israel Katz ha llamado a consultas a su embajadora en Madrid, a Rodica Radion Gordon, al tiempo que convoca a la embajadora española Ana María Salomón Pérez a una reunión de reprimenda. Una medida extendida también a Irlanda y Noruega tras la confirmación oficial de que también van a reconocer el Estado palestino en lo que Israel considera un premio al terrorismo de Hamás. En este sentido se manifestaba el presidente español que anunciaba el reconocimiento del Estado palestino para el 28 de mayo. Escuchamos. Estamos obligados a hacer cuanto esté en nuestra mano, mandando ayuda humanitaria, como estamos haciendo, asistiendo a los refugiados y desplazados, como estamos haciendo, pero también usando todos los resortes políticos que están en nuestro alcance para decir alto y claro que no vamos a permitir que se destruya por la fuerza la posibilidad de los dos estados, que es la única solución justa y sostenible a este terrible conflicto. Por eso, señorías, quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el Gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Una reacción esperada, no solo por el anuncio de Sánchez, sino porque desde hace meses la Cancillería israelí ve al gobierno español como uno de los más hostiles en Europa, y no solo por su condena a la masiva ofensiva militar en la Franja de Gaza, que inició en respuesta al ataque por parte de Hamás del 7 de octubre. Miramos también al gobierno de Israel, que ha llamado a consultas este miércoles a sus embajadores en Noruega e Irlanda, después de que ambos países hayan anunciado su reconocimiento del Estado de Palestina. Ha advertido de que no será complaciente con los que socavan su soberanía y ponen en peligro su seguridad. Dice Israel que Irlanda y Noruega pretenden enviar un mensaje a los palestinos y a todo el mundo que el terrorismo compensa. Es lo que apuntaba el ministro de Exteriores israelí Israel Katz, que ha advertido de que Israel llamará también a consultas a su embajadora en España en el caso de que diesen este paso, que como les contamos ya ha sucedido. Dice Israel que después de que la organización de Hamás llevara a cabo la mayor masacre de judíos desde el Holocausto, tras cometer los más horribles crímenes vistos por el mundo, estos países eligen dar un premio a Hamás e Irán y reconocer al Estado palestino. Es lo que critica Katz según un comunicado publicado por su cartera. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel está considerando ya una serie de medidas punitivas contra Irlanda, España y Noruega después de que anunciaran su reconocimiento de un Estado palestino. Entre otras cosas, el Ministerio va a examinar el endurecimiento de las visas para los diplomáticos en las oficinas de la representación europea y la autoridad palestina, una medida que les dificultará operar con los palestinos. Pendientes también de la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Adrienne Watson, ha dicho a los periodistas este miércoles que el presidente estadounidense Joe Biden cree que el Estado palestino debe realizarse mediante negociaciones directas entre las partes y no mediante un reconocimiento unilateral. Añade que el presidente Biden es un firme partidario de una solución de dos estados y que lo ha sido durante toda su carrera, es lo que comentaba esta portavoz. Anteriormente, Biden subrayó que Washington no considera los acontecimientos que tienen lugar en la Franja de Gaza como actos de genocidio. Menciona además que el país sigue comprometido a unir a la región para trabajar por una solución de dos estados. Hablamos también de Francia. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Stéphane Sejourne, ha dicho a la AFP este miércoles que no es el momento adecuado para que París reconozca el Estado de Palestina. Añade, eso sí, que su posición es clara, el reconocimiento de un Estado palestino, que dice que no es un tabú para Francia, pero insiste en que esta decisión debe ser útil, es decir, permitir un paso decisivo a nivel político. Los comentarios de Sejourne se produjeron después de que Irlanda, Noruega y España anunciaran sus respectivas intenciones de reconocer a Palestina como Estado. Pendientes también del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken asegura que la Casa Blanca trabajará con el Congreso para dar una respuesta adecuada a la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan, que hablaba de solicitar órdenes de arresto contra autoridades israelíes
por la guerra de Gaza. Durante una audiencia ante un comité del Senado, Blinken arremetió contra la vergonzosa comparación implícita entre Hamás y los líderes israelíes que hizo, según el fiscal, al pedir este lunes la captura del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y de su ministro de Defensa, Yoav Gallant, junto a la de los líderes del grupo islamista palestino. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos ha señalado que esta decisión está totalmente equivocada. Dice además que estarán encantados de trabajar con el Congreso y con el comité para encontrar una respuesta adecuada. Miramos de nuevo a Gaza, donde las fuerzas israelíes avanzan en Jabalia, en el norte de Gaza, donde en las últimas horas han atacado un hospital y destruido áreas residenciales con tanques y bombardeos aéreos. Al mismo tiempo, los ataques aéreos israelíes han matado al menos a 5 personas en Rafah, en el sur. Los ataques israelíes simultáneos en los bordes norte y sur de la franja de Gaza este mes han provocado un nuevo éxodo de cientos de miles de personas que huyen de sus hogares y han restringido drásticamente el flujo de ayuda, aumentando el peligro de hambruna en Gaza. Israel continúa con sus operaciones en Rafah, en la frontera sur de Gaza con Egipto, donde más de la mitad de los 2,3 millones de habitantes del territorio habían buscado refugio después de haber sido desplazados de áreas más al norte. La UNRWA, la principal agencia de las Naciones Unidas en Gaza, estimó hasta este lunes que más de 800.000 personas habían huido desde que Israel comenzó a atacar la ciudad a principios de mayo. Todo esto a pesar de las peticiones internacionales de moderación ante la preocupación por las víctimas civiles. El martes la agencia dijo que las distribuciones de alimentos habían sido suspendidas en Rafah debido a la falta de suministros y la inseguridad. Israel ha prometido continuar con el ataque a Rafah para erradicar lo que dice son los 4 batallones restantes de combatientes de Hamás escondidos allí. Pendientes también de Irán, del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ha llamado este miércoles a continuar la cooperación con Irak tras la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi este domingo en un accidente de helicóptero. Dice que si Dios quiere continuará el mismo camino de cooperación y acuerdos con el gobierno iraquí, es lo que afirmó Khamenei en una reunión con el primer ministro de Irak, Mohamed Shia al-Sudani, que ha viajado a Teherán para asistir a la ceremonia fúnebre de Raisi y sus 7 acompañantes que murieron en el accidente de helicóptero, según informó la agencia estatal IRNA. El líder supremo iraní atribuyó la responsabilidad del desarrollo de la relación entre ambos países a Mohammad Moghber, que ha asumido la presidencia interina de la nación tras la muerte de Raisi. Hablamos también de China. Ha anunciado la imposición de sanciones a 12 empresas industriales militares de Estados Unidos por la venta de armas a Taiwán. Tal y como denunció la Cancillería china, Estados Unidos continúa vendiendo armas a Taiwán, violando gravemente el principio de una sola China y las disposiciones de los 3 comunicados conjuntos en esta materia firmados por Pekín y Washington. China, dice en un comunicado, ha decidido tomar medidas contra 12 empresas militares e industriales estadounidenses y sus 10 altos ejecutivos. Es lo que declaró la cartera diplomática en un comunicado. Las sanciones se imponen asimismo en respuesta a las medidas similares que aplicó Estados Unidos contra empresas chinas, alegando los llamados factores relacionados con Rusia. Según indica esta nota para el Ministerio, lo que hace Washington es acoso unilateral y coerción económica que infringen los derechos e intereses legítimos de las empresas, instituciones e individuos chinos. Miramos también a Fico, al estado de salud del primer ministro eslovaco. Y es que el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia advierte sobre la posible intromisión de los organismos estatales de Estados Unidos en la investigación del atentado contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que se oponía al plan de la OTAN de entregar armas a Ucrania. Dice el Servicio de Inteligencia ruso que los organismos estatales de Estados Unidos tratan de incorporarse a la investigación para llevarla por el cauce necesario y su objetivo es restarle importancia al tema del terrorismo político en Europa y a la posible huella extranjera en el ataque terrorista, es lo que señala el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia en un comunicado. Por su parte, el fiscal general de Eslovaquia, Maroš Šilinka, comentó que el ataque contra Fico puede ser reclasificado de intento de asesinato a atentado terrorista. Dice que sí, que la sociedad cuestiona por qué este accidente no fue clasificado como atentado terrorista, pero que esta clasificación no se excluye en el futuro. Es lo que ha apuntado en una rueda de prensa al término de la reunión del Consejo de Seguridad. Pendientes también de Reino Unido, del ministro de Defensa británico, Grant Shapps, ha acusado este miércoles a China de proporcionar o prepararse para proporcionar a Rusia ayuda letal para que Moscú la utilice en su guerra contra Ucrania. Es lo que está informando en las últimas horas la agencia Reuters. Shapps dijo en una conferencia en Londres que los servicios de inteligencia de defensa estadounidenses y británicos tenían evidencia de que la ayuda letal está fluyendo ahora o fluirá de China a Rusia y a Ucrania. Dice que cree que es un avance significativo. Añade que esto debería preocupar porque en los primeros días de esta guerra a China le gustaría presentarse como una influencia moderadora sobre el presidente ruso Vladimir Putin. Miramos precisamente a Sunak, a Reino Unido, y es que
Ojo, porque se espera que el primer ministro británico, Rishi Sunak, anuncie elecciones generales anticipadas en julio. En concreto, ya ponen fecha, el 4 de julio es lo que están apuntando fuentes a The Guardian este miércoles. El primer ministro había afirmado anteriormente que su suposición de trabajo era que las elecciones generales se celebrarían en la segunda mitad del año, pero, según los medios británicos, estaba prevista una reunión del gabinete a las 4:15 hora local, con el secretario de Asuntos Exteriores, David Cameron, que acortó su viaje a Albania para participar en esta reunión. Precisamente sobre esto preguntaban hoy al primer ministro británico, que decía, ojo, que va a haber elecciones en Reino Unido en la segunda mitad del año. Lo escuchamos. Mr. Speaker, spoiler alert, there is going to be a general election in the second half of this year, and at that moment the British people will in fact see the truth about the honourable gentleman opposite me, because that will be the choice at the next election, Mr. Speaker. A party that is not able to say to the country what they would do, a party that would put at risk our hard-earned economic stability, or the Conservatives that are delivering a secure future for all. Pendientes de Reino Unido, miramos también a Alemania. En concreto, la presidenta del Comité de Defensa del Bundestag cree que Alemania podría hacer más para apoyar a Ucrania y espera que el canciller alemán Olaf Scholz finalmente cambie de opinión sobre la opción de suministrar a Ucrania misiles Taurus de largo alcance. En concreto, está criticando a Scholz, argumentando que Alemania todavía no estaba haciendo lo suficiente para apoyar a Ucrania, mencionando específicamente su resistencia a proporcionar a Ucrania misiles Taurus de largo alcance. Scholz confirmó recientemente que sigue negándose a suministrar estos misiles de crucero a Ucrania. Dice que si la situación cambia, también espera que cambie de opinión la del canciller y espera además que cuando la situación cambie se dé cuenta de que ha cometido un gran error al no dar luz verde hace un año. Así que en ese sentido dice, espero que sea antes de que sea demasiado tarde. Alemania presiona a Olaf Scholz para enviar misiles de largo alcance a Ucrania. Hablamos también de Estados Unidos, de la línea roja del Pentágono sobre los ataques con aviones no tripulados de Ucrania contra la infraestructura energética rusa, que está bajo escrutinio después de que una investigación encontró que algunas refinerías de petróleo objetivo han suministrado combustible al ejército del presidente Vladimir Putin en la guerra en curso. Cuando se le preguntó sobre las conclusiones, Charlie Dietz, un portavoz del Pentágono, dijo a Newsweek que Estados Unidos ha sido muy claro en que no apoyan ni permitirán ataques dentro de Rusia. Añade, eso sí, que la asistencia de seguridad que se les brinda es para uso dentro de Ucrania y que el gobierno ucraniano comprende su posición, pero eso sí matiza. Dice, por un lado, atacar las refinerías de petróleo de Rusia puede afectar negativamente la seguridad y la estabilidad globales, pero en última instancia Ucrania es responsable de sus propias operaciones, así que les dejaré hablar por sí mismos. Miramos también a Francia. El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, ha manifestado este martes la predisposición de su país a participar en una posible coalición liderada, por ejemplo, por Francia, para llevar a cabo ejercicios de entrenamiento en suelo ucraniano. Dice que Lituania está dispuesta a unirse a una coalición liderada, por ejemplo, por Francia, que llevaría a cabo entrenamientos en Ucrania. Es lo que manifestaba Landsbergis durante una entrevista para la cadena de televisión TF1, que él mismo ha compartido en su perfil oficial de la red social X. Así las cosas, Landsbergis ha reconocido las posiciones del presidente galo, Emmanuel Macron, respecto a la guerra en Ucrania, de la que ha dicho en varias ocasiones que los socios de Kiev deberían dejar de manifestar lo que no van a hacer y centrarse en sus medidas en apoyo. Hablamos también de Estonia. La última advertencia por parte de su primera ministra, Kaja Kallas, encaramada en la rampa abierta, en la parte posterior del helicóptero británico Chinook. La primera ministra de Estonia ha vuelto a casa tras observar unos ejercicios militares, complacida de ver la cooperación entre los aliados de la OTAN. Sin embargo, ojo, porque más tarde ha dicho que tenía en mente otros tipos de guerra. En su nación, que colinda con Rusia, ha aumentado el número de sabotajes, dice, guerra electrónica y espionaje, de todo lo cual se culpa a Moscú, mientras la guerra en Ucrania se inclina a favor de Rusia. Se fortalecen las defensas de Estonia, Letonia y Lituania, además de Finlandia y Polonia, países que se encuentran en el frente de batalla. En este sentido, Kallas afirma que Rusia está llevando a cabo una guerra oculta contra Occidente. El presidente lituano, Gitanas Nausėda, ha estado a mantenerse atentos, diciendo este martes que tenía información de que podrían volver a producirse actos de sabotaje. Estonia vuelve a alertar. Su primera ministra, Kaja Kallas, dice que Rusia está luchando una guerra oculta contra Occidente. Precisamente en este contexto miramos a nuevas advertencias por parte de Rusia a Francia, nuevas amenazas a Occidente por lo que está sucediendo en Ucrania. En esta ocasión, como les decíamos, a Francia, por su insistencia en llevar tropas galas al conflicto. Y es que dice Rusia que si Francia envía a sus soldados a Ucrania, la respuesta no será solo política. Es lo que apunta este martes la agencia de noticias RIA, citando a un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores
ruso. Hablamos de Artyom Studenikov, jefe del Departamento Europeo del Ministerio, que no especificó qué medidas tomaría Rusia en tal caso, pero dijo que Moscú advirtió a París sobre ellas y agregó que enviar tropas francesas a Ucrania aumentaría el peligro de un enfrentamiento entre dos potencias nucleares. Miramos de nuevo a Rusia, les contamos una propuesta del Ministerio de Defensa ruso para revisar la frontera marítima de Rusia en el Mar Báltico Oriental, que ha sido, ojo, eliminada este miércoles de un portal oficial después de crear confusión y preocupación entre miembros de la OTAN como Finlandia, Suecia, Lituania y Estonia. En su presentación oficial, el Ministerio de Defensa dijo que una medición soviética de la frontera de 1985 había utilizado cartas náuticas de mediados del siglo XX, por lo que no correspondía completamente a coordenadas cartográficas más modernas, pero esa propuesta fue eliminada este miércoles del portal oficial donde había sido publicado un mensaje. Decía simplemente que el borrador está eliminado, no dio ninguna explicación. El Ministerio de Defensa ruso no respondió a una solicitud de comentarios. En el proyecto de decreto original no quedó inmediatamente claro exactamente cómo se podría ajustar la frontera y si hubo o no alguna consulta con otros estados ribereños del Mar Báltico. Pendientes de este movimiento por parte de Rusia, de se amplía o no sus fronteras, de la respuesta, la reacción por parte de los países bálticos. Suecia empieza a proteger ya la isla de Gotland. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Ya de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la reacción a esta posible ampliación de fronteras por parte de Rusia. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Suecia, Michael Buden, ha informado este miércoles de que el país ha puesto en marcha una serie de medidas para reforzar la seguridad en la isla de Gotland. Ante el temor, acciones rusas encaminadas a aumentar el control de Moscú sobre las aguas del Báltico. El jefe del ejército sueco ha recordado que quien controla la isla de Gotland controla el Báltico y ha alertado de que Rusia ya tiene un ojo puesto en esa isla. Además, ha manifestado que en caso de que sea necesario, el territorio puede ser utilizado para llevar a cabo operaciones ofensivas, según ha explicado durante una entrevista con la cadena RND. El pasado 11 de mayo, un alto cargo del Departamento Europeo del Ministerio de Exteriores ruso aseveró que tanto Finlandia como Suecia suponían una amenaza para la seguridad rusa desde su entrada en la OTAN. Este martes, el Ministerio de Defensa ruso propuso revisar los límites de las aguas territoriales rusas en el Mar Báltico, un proyecto que podría entrar en vigor el año que viene y que permitiría ajustar la frontera en torno a las islas rusas situadas en el Golfo de Finlandia y frente a Kaliningrado. Pendientes también de la OTAN de un proyecto de plan, como les contamos, para modificar las fronteras de las aguas territoriales que está provocando muchas tensiones. En concreto, el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania dice que es una escalada contra Europa y contra la OTAN. Es lo que apunta en una entrevista en Reuters. Dice que es otra operación híbrida rusa la que está en marcha y que esta vez intenta sembrar miedo, incertidumbre y dudas sobre sus intenciones en el Báltico. En este sentido, manifestaba estas cuestiones en la plataforma de redes sociales X. Dice que es una escalada obvia contra la OTAN y la Unión Europea y debe enfrentarse con una respuesta apropiadamente firme. Les contamos que el Kremlin ha dicho este miércoles que el diálogo en profundidad era la forma de reducir las crecientes tensiones entre Rusia y Occidente, incluso en la esfera nuclear, pero que el Occidente colectivo se niega a participar a pesar de los peligros potenciales. Respondiendo este miércoles a una pregunta sobre el peligro de un conflicto nuclear, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que las crecientes tensiones en Europa y los conflictos activos en varias regiones del mundo estaban socavando la estabilidad y la previsibilidad. Dice Peskov que una mayor escalada de estas tensiones es potencialmente peligrosa, incluso en la esfera nuclear. Es lo que apuntaba en una conferencia de prensa, donde añadía que la situación requiere un diálogo profundo para utilizar métodos políticos y diplomáticos para buscar salidas a esta tensa situación, pero que el diálogo profundo entre los principales actores es rechazado por los países del llamado Occidente colectivo. Precisamente hablamos también de la campaña internacional para abolir las armas nucleares en este contexto. Después del inicio de los ejercicios nucleares por parte de Rusia, esta organización ha condenado hoy los ejercicios con armas nucleares iniciados por Rusia en el sur del país y cerca de la frontera con Ucrania, que ha calificado de profundamente irresponsables. Dice que practicar el uso de armas nucleares mientras está en guerra y cerca de la zona de conflicto es un intento descarado de utilizar su arsenal nuclear para intimidar a los oponentes. Es lo que afirma en un comunicado la directora ejecutiva de la organización, Melissa Park. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha alegado que los ejercicios tienen por objetivo entrenar a sus unidades en el uso de armas nucleares no estratégicas como respuesta a declaraciones provocadoras y amenazas de funcionarios occidentales individuales contra la Federación Rusa. Sin embargo, según ICANN, estas maniobras son un intento de disuadir a otros países para que no apoyen a Ucrania y hacen que el conflicto sea más probable.
Hablamos también de un ataque aéreo ruso en la ciudad nororiental de Yarkov, en Ucrania, este miércoles, que ha herido al menos a 9 personas, al menos una de ellas gravemente, y ha provocado un incendio en un edificio residencial, según informan autoridades locales. Dice que una de estas bombas aéreas guiadas, según datos preliminares, impactó en una cafetería. Está muy cerca de un edificio residencial de varios pisos, según dijo Sergei Volvinov, el jefe del Departamento de Investigación de la Policía Regional, a la televisión regional. El gobernador regional, Oleksiy Nehubov, dijo que también se incendió una estación de servicio como resultado de este ataque. Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, y la región circundante han sido objetivo de ataques rusos desde el inicio de la guerra en 2022. Los ataques se han intensificado significativamente en los últimos meses, afectando infraestructuras civiles y energéticas, y en las últimas semanas las fuerzas rusas han abierto un nuevo frente al norte de la capital regional. Hablamos también de Ucrania, del ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha pedido a los aliados que desde sus propios territorios neutralicen misiles rusos en el espacio aéreo ucraniano. La idea con la que trata de rechazar la opción, la posibilidad de que pudiera suponer una escalada, es que no sería en tierra ni cuerpo a cuerpo. Los sistemas de defensa aérea no tendrían como objeto aviones de pilotos rusos. El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, afirma este martes que no existe ningún argumento legal de seguridad o moral que se interponga en el camino de sus socios en el hecho de que derriben misiles rusos sobre territorio de Ucrania desde su territorio. Les contamos la noticia hace apenas unos minutos. Rishi Sunak, primer ministro británico, estaba sopesando anunciar elecciones. Ojo, porque tenemos directo señal desde Downing Street. Escuchamos al primer ministro británico, al menos por ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Desde esta comparecencia que vamos a tener en los próximos minutos, como les decimos, con el primer ministro británico, Rishi Sunak, le preguntaban sobre esta cuestión. Cada vez más rumores en torno a unas posibles elecciones en la segunda mitad del año, en el segundo semestre. Ojo, porque ya hay fecha, el 4 de julio, como decíamos, señal con Downing Street. Escuchamos a Rishi Sunak. In the building behind me, I told you that we faced a generation-defining moment and that we as a society would not be judged by some government action, but by the small acts of kindness that we showed one another. You met that challenge, and then some, and I have never been prouder to be British. And when I introduced the furlough scheme, I did so not because I saw a country simply in need of desperate help, albeit we were, but because I saw a country whose future hung in the balance. I could be bold and trust in the tens of millions of you at home that you would rise to the moment. Or I could accept the inevitable, millions of job losses, and pick up the pieces. In truth, it was no choice at all. I have never and will never leave the people of this country to face the darkest of days alone. And you know that because you've seen it. As I did then, I will forever do everything in my power to provide you with the strongest possible protection I can. That is my promise to you. Because for so many of us, it's easy to forget the scale of what we've been through. We were hit by a pandemic that upended normal life. Who would have thought that the government would ever tell us how many times a day we could leave our homes? Then, just as we were recovering from COVID, war returned to Europe, with Putin's invasion of Ukraine sending your energy bills spiraling. I came to office, above all, to restore economic stability. Economic stability is the bedrock of any future success, whether that is rising wages and good jobs, investment in our public services, or the defence of the country. And because of our collective sacrifice and your hard work, we have reached 2 major milestones in delivering that stability, showing that when we work together, anything is possible. Our economy is now growing faster than anyone predicted, outpacing Germany, France, and the United States. And this morning it was confirmed that inflation is back to normal. This means that the pressure on prices will ease and mortgage rates will come down. This is proof that the plan and priorities I set out are working. I recognise that it has not always been easy. Some of you will only just be starting.
Estamos escuchando al primer ministro británico Rishi Sunak, que está a punto de confirmar que va a haber elecciones y hay fecha, el 4 de julio. Está hablando también de la situación económica de Reino Unido. Dice que están mejorando economías como la francesa, como la alemana, que la inflación está volviendo a su objetivo, y también está hablando de la seguridad después de la pandemia, después también del conflicto en Ucrania. Dice Sunak que su objetivo es proporcionar la mayor seguridad a los ciudadanos británicos. Seguimos escuchando el anuncio del primer ministro británico. Progress we have made, or risk going back to square one with no plan and no certainty. Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request, and we will have a general election on the 4th of July. This election will take place at a time when the world is more dangerous than it has been since the end of the Cold War. Putin's Russia is waging a brutal war in Ukraine, and will not stop there if he succeeds. That war has also made it all too clear the risk to our energy security. In the Middle East, the forces of Islamist extremism threaten regional and ultimately global stability. These tensions are exploited by extremists who seek to undermine our values and divide our society here at home. China is looking to dominate the 21st century by stealing a lead in technology. And migration is being weaponized by hostile states to threaten the integrity of our borders. And these uncertain times call for a clear plan and bold action to chart a course to a secure future. You must choose in this election who has that plan, who is prepared to take the bold action necessary to secure a better future for our country and our children. Now, I cannot and will not claim that we have got everything right. No government should. But I am proud of what we have achieved together, the bold actions we have taken, and I'm confident about what we can do in the future. We've tackled inflation, controlled debt, cut workers' taxes, and increased the state pension by £900. We've reduced taxes on investment and seized the opportunities of Brexit to make this the best country in the world to grow a business. Pendientes del anuncio, la noticia del primer ministro británico Rishi Sunak pone fecha. El 4 de julio tendrán lugar las elecciones generales en Reino Unido. Ojo, porque también ha hablado del periodo que le ha tocado vivir. Dice que Reino Unido ha vivido los años más difíciles, los 5 años más difíciles desde la Guerra Fría. Dice, pues eso sí, que bueno, pues han podido capear el temporal, que Reino Unido ha luchado con los momentos más complicados de su historia reciente. Hablaba de cómo China quiere apoderarse del siglo XXI, de cómo Rusia está luchando en Ucrania y de que, bueno, que él está convencido de que han podido luchar con todo esto y que está orgulloso con lo que ha conseguido en su mandato. Seguimos escuchando al primer ministro británico Rishi Sunak, que acaba de anunciar elecciones anticipadas en Reino Unido. Escuchamos. And we are stopping the boats with our Rwanda partnership. And we will ensure that the next generation grows up smoke-free. I hope that my work since I became Prime Minister shows that we have a plan and are prepared to take bold action necessary for our country to flourish. Now, I've stuck with that plan and always been honest with you about what is needed, even when that's been difficult. Because I'm guided by doing what is right for our country, not what is easy. Now, I can't say the same thing for the Labour Party, because I don't know what they offer. And in truth, I don't think you know either. And that's because they have no plan. There is no bold action. And as a result, the future can only be uncertain with them. On the 5th of July, either Keir Starmer or I will be Prime Minister. He has shown time and time again that he will take the easy way out and do anything to get power. If he was happy to abandon all the promises he made to become Labour leader once he got the job, how can you know that he won't do exactly the same thing if he were to become Prime Minister? If you don't have the conviction to stick to anything you say, if you don't have the courage to tell people what you want to do, and if you don't have a plan, how can you possibly be trusted to lead our country, especially at this most uncertain of times? Over the next few weeks, I will fight for every vote. I will earn your trust, and I will prove to you that only a Conservative government led by me will not put our hard-earned economic stability at risk, can restore pride and confidence in our country, and with a clear plan and bold action will deliver a secure future for you, your family,
and our United Kingdom. Hasta aquí ha llegado la comparecencia del primer ministro británico Rishi Sunak. Terminaba mandando un mensaje a su contrincante, a Starmer. Decía que en el caso de que voten pues precisamente al líder laborista, que no sabe muy bien a qué se van a enfrentar, no sabe muy bien si va a cumplir con sus promesas. Ha dado la noticia en estos momentos: elecciones anticipadas en Reino Unido, ya tienen fecha, el 4 de julio, y además mandaba un mensaje. Dice que Reino Unido ha vivido los momentos más complicados de su historia reciente. Dice que han luchado en la peor etapa desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Guerra Fría. Pendientes de los desarrollos en torno a estas elecciones. Queda ya pues muy poquito, poco más de mes y medio para las nuevas elecciones anticipadas en Reino Unido. Seguimos mirando a la actualidad. Les contamos también nuevos ataques por parte de Ucrania, nuevos ataques a una central nuclear, a la central de Zaporilla. Como les decimos, las fuerzas ucranianas han llevado a cabo un ataque con un dron kamikaze contra la infraestructura de la central, calificándolo de inaceptable y de acto inequívocamente terrorista. En su Telegram, el ZNPP ha confirmado que el ataque no causó víctimas ni daños críticos, pero afirmó que Kiev ha atacado la zona y los residentes de la ciudad de Energodar. Anteriormente, Moscú informó de la destrucción de 34 vehículos aéreos no tripulados ucranianos al iniciar la primera etapa de los ejercicios tácticos con armas nucleares planeados. Pendientes de los últimos ataques por parte de Ucrania, como decíamos, ataques a la central nuclear, también los ejercicios nucleares por parte de Rusia, la última amenaza a Francia, la noticia en Reino Unido. Hacemos una pausa, un par de minutos, enseguida volvemos con análisis, con los expertos, enseguida Santiago Armesilla en Negocios Televisión. Ya de vuelta a Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de las últimas horas, también, como siempre, de traerles el mejor análisis, pendientes de Reino Unido, de los ejercicios nucleares por parte de Rusia, el nuevo ataque de Ucrania a una central nuclear. Vamos a analizar estas cuestiones de la mano de Santiago Armesilla, politólogo y doctor en economía y escritor. ¿Qué tal? Muy buenas, Santiago. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Igualmente, Santiago, un placer volver a tenerte por aquí en un momento en el que, bueno, pues como ves, la actualidad nos abrasa, en este caso en Reino Unido. Quiero preguntarte por lo último, por estas elecciones anticipadas en Reino Unido, un Sunak que está en una posición cada vez más complicada, ¿no? Se vio también en las últimas elecciones y que ahora sorprende con este movimiento. Quiero saber si a ti te ha sorprendido, qué piensas de este movimiento, este anticipo por parte de Sunak. Bueno, a ver, sorprender este tipo cuando surgen, pero yo creo que hay una base previa que lo explicaría. Es decir, el conflicto que tiene el Reino Unido con Rusia a nivel diplomático y en el fondo también militar, que ha llevado a que el agregado militar británico en Rusia pues ya no esté allí. Y el hecho también importante de que Sunak, cuando llegó al poder, lo hizo sin haber sido elegido mediante sufragio universal, pues a lo que hay que añadir, por ciertas tensiones sociales que se derivan de la situación económica británica, pues han llevado a que convoque elecciones anticipadas, quizás en un intento para tratar de, entiendo yo, que legitimar, mediante la legalidad vigente allí, pues su propio papel rector como jefe de gobierno en el Reino Unido. Con esto, pues el Reino Unido se une a esta fiesta, entre comillas, de la democracia que supone este año 2024, ¿no? Que es el año de las elecciones, pues el Reino Unido no podía faltar. Yo creo que las tensiones nacionales e internacionales británicas han llevado a esta decisión. Creo que además el Reino Unido está en una posición difícil desde que salió de ciertos organismos europeos, lo cual que también es verdad que en otras cuestiones le ha beneficiado por su acercamiento a Estados Unidos, pero sobre todo creo que Sunak busca legitimarse políticamente en una situación de incertidumbre nacional e internacional. Pues vamos a ver cómo le sale esta jugada, ¿no? A Rishi Sunak. De momento, las anteriores elecciones, desde luego que han supuesto un gran varapalo, así que vamos a ver qué sucede, vamos a ver si hace, pues por ejemplo aquí en España, ¿no? Como Sánchez, que nos tiene acostumbrados a ese tipo de maniobras. Hablando precisamente de maniobras, Santiago, quiero preguntarte por el inicio de los ejercicios nucleares. Era algo, bueno, pues que se veía venir, ya estaba anunciado, ya lo anunció el propio Putin. Era una respuesta, ¿no?, sobre todo a las amenazas por parte de Occidente, por parte del presidente francés, por parte precisamente del secretario de Asuntos Exteriores británico, pero al final la noticia se ha confirmado, se han iniciado estos ejercicios. Quiero preguntarte pues un poco cuál es tu reacción, cuál es tu opinión y sobre todo cómo puede afectar al conflicto, si puede ser una escalada del mismo. Bueno, el propio amo del Kremlin, Dmitry Peskov, ha llamado en los últimos momentos a tratar de
de que no se escale el conflicto más. Ha llamado a un diálogo profundo, pero bueno, está en su papel de diplomático de alguna manera. Yo creo que las tensiones con Francia, con Macron, también han propiciado este tipo de situación, aunque bueno, las maniobras nucleares, Rusia en el fondo no ha dejado de hacerlas desde que la Unión Soviética tenía la bomba nuclear, un poquito después que Estados Unidos, y creo que básicamente es una forma de ejercicio de la disuasión. Como diciendo, bueno, cuidado con nosotros que tenemos este tipo de armamento y no es un armamento que queramos usar, pero podemos hacerlo. Ya Stalin decía en tiempos que la bomba nuclear se tendría para no usarla y para amedrentar a lo que él llamaba los débiles. Y efectivamente la inmensa mayoría, a pesar de las bombas de Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos, la inmensa mayoría, repito, de estados que tienen la bomba nuclear no las han usado contra población civil en un conflicto bélico. Francia es una potencia nuclear también. Por cierto, el Reino Unido también. Creo que de Europa Occidental, bueno, creo no, es así, de Europa Occidental solo Francia y el Reino Unido son potencias nucleares y evidentemente una Unión Europea sin el poder nuclear francés después del Brexit, pues sería una organización supraestatal que en gran medida se vería bastante limitada en su posibilidad de quehacer bélico geopolítico, porque además dentro de la OTAN los países con armamento nuclear son Estados Unidos, Francia, Reino Unido y poco más. Bueno, pues yo creo que también hay que tener en cuenta, como ha dicho Peskov, que estas maniobras de disuasión a través del armamento nuclear ejemplifican otra cosa. Es decir, nosotros los rusos, siempre desde la perspectiva de Moscú, estamos defendiendo el qué, la integridad territorial de la Federación de Rusia. Integridad territorial que vemos amenazada desde el momento en que la OTAN se acerca peligrosamente a nuestras fronteras y particularmente a través de la enorme frontera que en Europa Oriental tienen Ucrania y Rusia. Pues hombre, no sé, yo creo que esto es un capítulo más o un punto aparte más en esta escalada constante de tensión geopolítica y bélica que realmente, yo siempre digo, la geopolítica no es una ciencia exacta, no es química, no es álgebra, no es lógica formal, es más un arte prudencial y evidentemente ahora mismo, pues sinceramente no podemos saber cuál va a ser el siguiente capítulo y cuál capítulo puede ser el que pueda desencadenar en algún momento, no se sabe cuál, algo mucho más gordo. Puede ser algo mucho menos grave que esto o más, no se sabe. Pero evidentemente aquí cada estado involucrado directa o indirectamente en la guerra de Ucrania está enseñando sus garritas o sus fauces para decir aquí estamos y llegaremos a donde podamos y queramos llegar. Vamos a ver hasta dónde llega este conflicto. Santiago, la pregunta ahora mismo, claro, es evidente. Si estamos más cerca o más lejos de un conflicto nuclear que ayer, ¿qué suponen estos ejercicios por parte de Rusia? Si puede haber algún tipo de respuesta por parte de la OTAN. Por ejemplo, contábamos hace apenas unos minutos que, claro, Ucrania está volviendo a atacar precisamente la central nuclear de Zaporilla. Vemos como Estonia, Finlandia, Letonia, por ejemplo, ahora Kaja Kallas estaba hablando de que hay una guerra oculta de Rusia con la OTAN. Claro, vemos que estos movimientos, por lo menos en los bálticos, han despertado cierto temor, ¿no? Por lo menos cierta histeria incluso, me atrevería yo a decir, en las últimas horas. Bueno, yo creo que esa histeria está instalada en los países bálticos, en los tres, desde prácticamente que se disolvió la Unión Soviética. Y hay que recordar que después de la admisión de Finlandia y de Suecia a la OTAN, prácticamente el mar Báltico, salvando el enclave de Kaliningrado y la salida a ese mar pues de la parte que está el puerto de San Petersburgo en Rusia, es un mar ya otánico. Entonces, esa tensión yo creo que nunca ha dejado de hacerse, de realizarse, de ejercitarse. Ahora bien, creo que, a mi juicio, este año 2024, todos estos procesos electorales que se van a vivir van a dirimir y determinar en gran medida los pasos siguientes a realizar en los próximos meses y años después de estas elecciones, uniéndose el Reino Unido a ello, y al mismo tiempo, porque claro, yo creo que Sunak, que no lo he dicho antes, también busca legitimar su política exterior en este conflicto. Yo creo que dependiendo de cómo avance la guerra en Ucrania, de cómo avance el ejército ruso dentro del territorio ucraniano, veremos si toman Kharkov o no, veremos qué pasa en Kiev dentro de un tiempo. Eso, combinado con esta dialéctica electoral que se va a dar, pues va a determinar un poco cómo van a evolucionar
los acontecimientos. Es decir, va a haber un cambio de gobierno en Estados Unidos, qué va a pasar con Sunak en el Reino Unido, qué va a pasar en la Unión Europea, qué fuerzas políticas van a ser mayoritarias o minoritarias, cuál va a ser el juego de poder entonces. Todo eso va a estar combinado con el avance del ejército que comanda Putin en territorio ucraniano. Y bueno, y creo que hay que recordarlo, evidentemente está China observando desde la distancia, pendiente de todos los acontecimientos, que en el fondo también es el actor del cual nunca se habla, pero que es fundamental también en este conflicto. Bueno, pues pendientes de esto, claro, hablabas de la incertidumbre, ¿no?, que están añadiendo todas las elecciones que tenemos este año, recordamos en Europa, ahora también en Reino Unido, también en Estados Unidos, por si faltara poco. Bueno, pues otro que se la está jugando es Emmanuel Macron, es Francia. Estamos hablando un poco de las amenazas que ha habido por parte de Occidente, hablabas tú del acercamiento de la OTAN también a las fronteras rusas, pero últimamente se están dando pues pasos más allá, ¿no? Sobre todo el presidente francés, Emmanuel Macron, que hoy ha recibido una nueva respuesta por parte de Rusia. Una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores decía a RIA Novosti que en el caso de que finalmente esto se concrete, en el caso de que de verdad Francia envíe tropas a Ucrania, si es que no lo ha hecho ya, que la respuesta no va a ser solo política. Parece que cada vez se lo están dejando más claro. De hecho, se apuntaba que ya Rusia ha deslizado un poco cuál sería la respuesta, ¿no? Básicamente, pues dónde sería la respuesta y cómo sería el ataque por parte de Rusia. Bueno, a ver, Macron se juega su futuro político este año, a corto o medio plazo. Y al mismo tiempo Francia se juega su prestigio internacional. Hay que tener en cuenta que Francia va a tener unos Juegos Olímpicos este año en París y que hace poco pues, tuvieron pues un altercado tremendo con elementos del narcotráfico en Normandía que liberaron por la fuerza a un preso matando a varios gendarmes franceses. A eso hay que unir los problemas de la inmigración. Bueno, yo siempre insisto en una cosa. Cuando hablamos de Occidente estamos hablando de una entelequia que no existe ni puede existir, porque aquí hablamos de una biocenosis en sentido biológico de estados donde cada uno busca sus intereses y donde cada uno juega sus cartas en el concierto internacional. Francia juega las suyas, el Reino Unido juega las suyas, España juega las suyas, Alemania, Italia, Portugal, Estados Unidos, Canadá, y evidentemente si tienen algún tipo de voz unificada, solo lo es en tanto que Estados Unidos, a través de la OTAN y en menor medida a través de la Unión Europea, que en gran parte es una creación nacida de la Comunidad Económica Europea y del Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, pues trata de unificar a todos en base a sus intereses geoestratégicos. Por tanto, hablar de Occidente es hablar de la nada, es hablar de un montón de estados con sus grupos de poder, sus clases sociales, sus partidos políticos, sus grupos de presión, sus grupos empresariales, sus lobbies, etcétera, que tienen sus propios planes y programas y que se entrecruzan unos con otros. ¿Qué está pasando? Pues que, hombre, un único Estado, entre comillas lo digo, porque Rusia tiene detrás a los BRICS y tiene a la Organización de Cooperación de Shanghái también detrás, está plantando cara prácticamente casi en solitario, lo digo entre comillas de nuevo, a todo eso que se llama esa entelequia que es Occidente, que es la OTAN, la Unión Europea y en el fondo el G7. Un G7 que hay que recordar que hace poco vio como el conjunto de su Producto Interno Bruto era superado cuantitativamente por primera vez en la historia por otra unidad geopolítica y diplomática que son los BRICS. Claro, este tipo de situación es multifactorial, se explica de muchas maneras, pero evidentemente Francia, que es un puntal fundamental bélico, armamentístico, nuclear, diplomático, etcétera, en todo este asunto, pues se está jugando su posición. Y por dar solo un detallito que parece sin importancia al respecto, ahí se están dando en Nueva Caledonia, una colonia francesa en el Océano Pacífico, en Oceanía, muy cerca de Australia, una serie de revueltas por parte de grupos secesionistas que buscan convertir a esta colonia en un nuevo Estado soberano. Ya hubo un referéndum hace poco que perdió el independentismo caledonio. Y bueno, pues evidentemente Francia está empezando a renquear su influencia internacional. Bueno, es algo que se ha visto también en África, ¿no? África, que es otro, no hemos hablado de ello, sería muy interesante quizás hablar de cómo Francia se ha convertido también en un campo de batalla geoeconómico y también geoestratégico de estos dos bloques en disputa. Y África además es un lugar donde Francia ha tenido una presencia histórica y hasta ahora muy importante, y la pérdida de presencia de Francia en África
repercute internamente en Francia. Macron se juega mucho y creo que los aspavientos que tiene contenidos, pues quizás no le sirvan de mucho. ¿Quién sabe? Estás hablando, Santiago, de los problemas que está teniendo, ¿no?, en Nueva Caledonia, donde bueno, hay incluso estado de emergencia. Ayer mismo volaba hacia allá el propio Macron, donde se le está descontrolando la situación. También en África, ¿no? Sabemos, bueno, la influencia que han perdido en el Sahel, en Níger también Rusia está cogiendo fuerza. ¿Qué le está pasando a Francia? Y sobre todo, si todo esto justo está sucediendo en el momento en el que está Emmanuel Macron, ¿no? Parece coincidencia, pero él cada vez está más preocupado, pues, por ejemplo, por lo que pasa en Ucrania, por buscar un conflicto con Rusia, mientras que cada vez parece que pierde más influencia, ¿no? Sobre todo, como bien dices, en África. A ver, tengamos en cuenta una cosa, la descolonización de África se ha producido en términos históricos del planeta hace nada, ayer, por no decir antes de ayer. Prácticamente hasta el último cuarto del siglo XX existían colonias británicas, francesas en territorio del continente africano. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esa presencia francesa muy importante en el Sahel, como tú bien has dicho, también en el Magreb y también un poco en el África Central a través de estados como el Congo, no la República Democrática del Congo, sino el Congo. En la República Democrática del Congo, el ex Congo belga, fue un regalo de Francia a Leopoldo II de Bélgica y bueno, que la gente busque en internet lo que ocurrió allí cuando Leopoldo II era el administrador colonial. Pues esa pérdida de peso tiene que ver con la pujanza geopolítica y diplomática de Rusia y también por la pujanza geopolítica, diplomática y económica de China y de las empresas chinas, tanto privadas como mixtas, como públicas, que operan por ese continente. Yo siempre digo lo mismo, estamos realmente viviendo una etapa histórica tremendamente interesante porque en realidad es una segunda guerra fría. Una segunda guerra fría donde los actores en contienda están, digamos, actuando globalmente en cada rincón del planeta de una manera u otra. Y eso lo saben los gobiernos de turno, las grandes empresas y los servicios de inteligencia que se organizan en base a todo esto que está pasando para saber cómo actuar en base a la evolución de esta Segunda Guerra Fría. Yo diría que si Francia pierde, también le está pasando en menor medida al Reino Unido, que tiene menos presencia en el África continental al nivel que tiene Francia, pero sí tiene peso en el Caribe, en Oceanía, en algunas islas circundantes al Océano Índico, tanto africano como asiático. Pero creo que Francia, además, la pérdida de peso que puede tener en el África subsahariana, pues puede repercutir en dos cuestiones, internas y externas. Internas con respecto a las poblaciones de origen migrante que vienen de esos lugares y que viven dentro de Francia y que casualmente son personas que viven en los famosos banlieues y que han tenido históricamente siempre problemas de integración cultural, económica, laboral, etcétera, en Francia de manera muy acusada, con repercusiones políticas importantes. Y en segundo lugar, también en las pretensiones que el propio Macron pues evidenció hace tiempo de que Francia pudiera reverdecer a nivel diplomático en el continente africano por un repunte del idioma francés que podía convertirse, y lo decía hasta Macron, arrebatándole al español su puesto como segunda lengua nativa del planeta. Como lengua nativa, el francés lo hablan menos de 100 personas en el mundo y la francofonía, cuando habla de su implantación diplomática y política mundial, incluso pues asumen la misma a países donde no se ha hablado francés nunca, como por ejemplo Rumanía, simplemente porque el rumano, idioma también latino, tiene influencia del francés. Pero el tema es que los intentos siempre de enardecer la grandeur de la France a nivel imperial, pues siempre se han visto pues minados por otros imperios que han estado en pugna. Ahora por China y por Rusia, en el pasado por Inglaterra o por España. Y claro, pues esos planes y programas diplomáticos que podían reverdecer también la francofonía, que también hubiera tenido sus efectos económicos evidentes, tampoco les está saliendo bien a los franceses. ¿Qué puede salir en Francia como en la jefatura del Estado y del Gobierno si Macron deja de estar en el poder? Pues eso es algo que habrá que ver. Y evidentemente lo que le suceda en el poder a Macron, en España tendremos que estar atentos, evidentemente, porque tenemos una frontera muy amplia con Francia y es el estado fronterizo con España más poderoso. Así que, bueno, es lo de siempre, ¿no? Es la incertidumbre, pero no deja de ser bonito y simpático, entre comillas, pues analizar todas estas cosas cuando pasan.
Bueno, pues pendientes de la pérdida de influencia por parte de Francia, quiero preguntarte también, de nuevo mirando el conflicto en Ucrania, con precisamente las últimas peticiones por parte de Zelensky, también de Kuleva. Estaban pidiendo a sus socios derribar misiles rusos desde su territorio, derribar misiles rusos desde territorio OTAN. Hablaba el otro día Zelensky, hace un par de días, sobre utilizar armas occidentales para atacar territorios rusos. Claro, ambas cosas son dos líneas rojas de Putin, dos líneas rojas de Rusia. Demuestra un poco también la situación cada vez más desfavorable para Ucrania, ¿no? Demuestra que están intentando como sea arrastrar a la OTAN a este conflicto, más bien, bueno, involucrarla aún más, si se puede. Sí, evidentemente. Y además creo que hay que relacionarlo con la respuesta que he dado a cuando has planteado la pregunta, pues de las maniobras con armamento nuclear de Rusia. Yo creo que Zelensky cada vez se ve más ahogado por la situación, más atorado. Y habrá que estar muy atentos también un poco al futuro, no ya solo político, sino personal del propio Zelensky cuando la guerra vaya terminando. Que también puede pasar que el propio poder en Ucrania le mueva de la silla y ponga a otra persona que veremos pues lo que puede hacer. Yo no sé hasta qué punto Zelensky se puede sentir él mismo como una suerte de marioneta de la geopolítica internacional y de cómo la geopolítica internacional, tanto de un lado como de otro, pues ha actuado hasta usar al último ucraniano en un conflicto que a Ucrania en el fondo la está machacando como Estado y la está ahogando. Probablemente ninguna nación del mundo se querría ver ahora mismo en la situación en la que está Ucrania desde el año 2022. Es difícil de decir, evidentemente, pero los días de Zelensky a nivel de poder político están contados. ¿Cómo acabarán? No se sabe hasta que lleguemos a la situación, hasta que empíricamente lleguemos a esa situación. Pero la verdad es que, bueno, a mí no me gustaría estar ahora mismo en el cuello de Zelensky. Bueno, pues así está la situación para Ucrania, para el presidente ucraniano, que por cierto cumplía su mandato y dijo hace apenas unas horas que por la ley marcial va a continuar. Parece que de momento las elecciones ni están ni se esperan en Ucrania. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Un placer. Muchas gracias, muy buen día. Igualmente, para como siempre estar en Igualmente, un abrazo. Nosotros seguimos pendientes, como ven, de la actualidad económica, geopolítica, pendientes también de las actas de la Reserva Federal, a eso de las 8. No se vayan, porque hacemos una pausa, seguimos con toda la información, como siempre, en su casa, en Negocios Televisión.